reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 1191. Legado del mar. Shifen no podía soportar guardar la botella de cristal en sus manos. Con esto, mis problemas se han resuelto. Anteriormente, había luchado para encontrar una forma de transportar el Diamond Wood necesario para construir lanchas rápidas avanzadas. Diamond Wood no puede ser almacenado en la bolsa de un jugador. El transporte de la madera a través de teleportación mágica Race costaría lo suficiente como para ahogar a cualquier guild. La única manera eficiente de transportar Diamond Wood era usar una matriz de teletransportación para llegar a una ciudad fronteriza y luego depender de transport carriajes para mover la madera a la ciudad fronteriza de otro país antes de transportarla a través de la matriz de teletransportación una vez más. Aunque el coste era todavía considerablemente alto, se podía ahorrar más tiempo que el transporte de la madera en carroza durante todo el trayecto. Sin embargo, las 20 ciudades menores del PNJ que Shifen había pedido al pabellón secreto se encontraban en varios países diferentes. Además, ninguno de ellos estaba cerca del Imperio del Apocalipsis. Aunque dependiera de los carros de transporte, el bosque tardaría mucho tiempo en llegar a Ocean Viewing Town. Por otro lado, si se apoyara en el transporte marítimo, no solo podría ahorrar mucho dinero, sino que también podría ahorrar mucho tiempo. Velero de un cuerno. Velero pequeño, rango bronce, capacidad máxima 120 personas, durabilidad 900, almacenamiento de artículos cuando se liberan. 7000 ranuras de espacio de bolsa y 100 ranuras de espacio no de bolsa. Habilidad activa adicional 1, escudo mágico. Absorbe hasta 1.000.000 de daños durante 5 minutos. Enfriamiento. 15 minutos. Habilidad activa adicional 2, Thunder Cannon. 1200 yardas de alcance. Daño por rayos en un área de 15 yardas. Enfriamiento. 30 segundos, 6 cañones están actualmente equipados. Los cañones pueden ser reemplazados. Habilidad activa adicional 3, Mana Drive. Convierte a mana en movimiento, aumentando la velocidad de movimiento en un 30%. Cada 10 cristales mágicos consumidos prolonga la duración en 15 minutos. Enfriamiento. 10 minutos. Habilidad activa adicional 4, Explosión del trueno. Se enfrenta a daños devastadores en el área a 530 yardas de distancia. El ataque incluye efectos de knockback y paralizantes. Enfriamiento. 5 minutos. Habilidad pasiva adicional, desafiando los vientos y las olas. Cuando se navega con viento, la velocidad de movimiento aumenta en un 50%. Cuando se navega contra el viento, la velocidad de movimiento no se ve afectada. Aunque los atributos del velero de un cuerno eran ligeramente inferiores a los del velero de huracán, era uno de los mejores barcos disponibles actualmente en el dominio de Dios. Además, el velero pequeño era mucho más rápido que los veleros. Incluso el Swift Dragon Speedboat, clasificado en la categoría Secret Silver, era tan rápido como un velero avanzado. El velero de un cuerno era significativamente más rápido que el velero Swift Dragon. Además, se pueden usar cristales mágicos para aumentar la velocidad de movimiento de la nave. Esto reduciría enormemente el tiempo de transporte. Mientras Shifen admiraba al velero de un solo cuerno, los miembros de la Alianza de la Libertad, a corta distancia, lo miraban fijamente. Comandante, he descubierto algo de información sobre ese hombre, informó Blue Joy apresuradamente. Esa persona es Yefen, y es un miembro fundamental del gremio Al Acero. También es el líder del equipo de batalla de Asura. Es muy fuerte. En cuanto al Al Acero en sí, es uno de los gremios advenedizos que establecieron cuando se lanzó el dominio de Dios. La velocidad de desarrollo del guild es increíble, y Zero Win ha suprimido incluso a los guilds de primera categoría. Ahora mismo, Al Acero es el gremio número 1 del Reino de la Estrella Luna, reconocido públicamente. Recientemente, incluso se atrevió a provocar a algunas superpotencias, pero ninguna de ellas puede hacer nada con el guild, obligado a hacer la vista gorda. ¿Qué tipo de respaldo tiene este gremio? Incluso se atreve a provocar superpoderes. El monarca que pasaba no pudo evitar su asombro cuando escuchó el informe de Blue Joy. La Freedom Alliance estaba formada por pequeños gremios y equipos de aventureros. Solo sabían que las diversas superpotencias del mundo de los juegos virtuales eran poderosas, pero no sabían exactamente qué tan poderosas eran estas existencias.
Sin embargo, a medida que la Alianza por la Libertad se hizo más fuerte, descubrieron más información. De hecho, un gremio de primera clase había diezmado previamente la quinta flota. Finalmente comprendieron que, si bien su alianza podría ser un rival para las superpotencias que no se habían concentrado en la fuerza marina, la Alianza por la Libertad no era rival para los gremios que habían invertido recursos en su armada. Las superpotencias simplemente tenían demasiados expertos. Además, no eran expertos ordinarios. Con tantas, estas superpotencias podrían tener en sus manos lanchas rápidas avanzadas y lanchas rápidas de bronce mucho más rápido que la Alianza de la Libertad. Por lo tanto, Passing Monarch encontró increíble que Zero Wing hubiera provocado múltiples superpotencias en tierra y aún existiera. Sin embargo, lo que más sorprendió a Passing Monarch fue el Swift Dragon Speedboat. Durante la batalla anterior, Passing Monarch había comprendido que el Swift Dragon Speedboat no era solo una misteriosa lancha de hierro, como había supuesto. Debe ser una lancha secreta de plata. Una lancha secreta de plata. Desde que se unió al dominio de Dios, Passing Monarch nunca había visto ni oído hablar de ninguna de las potencias navales que poseían una lancha secreta de plata. Sin embargo, tal lancha había aparecido en manos de un gremio terrestre. Esta revelación excitó a la monarca que pasaba. Había venido al Mar de la Muerte porque había oído hablar de un monstruo marino de clase King de bajo nivel en la zona. Además, había oído que las distintas superpotencias estaban comprando Thunder Passes a precios astronómicos. Por lo tanto, había venido a matar al monstruo marino de clase King para ganar algún ingreso adicional. Después de todo, reparar su flota era un gasto considerable. También había venido aquí para reclutar poderosos equipos de aventureros o pequeños gremios para unirse a la tercera flota. En el fin del mar, la fuerza hablaba más fuerte que las palabras. Si uno quería obtener más recursos, necesitaba una fuerza poderosa. Casi todos en el Seascent ya habían sido reclutados, pero en otros lugares era una historia diferente. Las cofradías terrestres, en particular, apenas estaban empezando a extenderse al océano. Podía encontrar mucho talento en tierra. Desafortunadamente, Monarca Pasante no esperaba que los acontecimientos se desarrollaran como lo habían hecho al llegar al Mar de la Muerte. No solo había estado a punto de perder toda su flota, sino que tampoco había encontrado a ningún experto de gremios pequeños. Más bien, se había encontrado con un gran experto con una lancha secreta de plata, y este experto estaba respaldado por un gremio como Zero Wing. «Comandante, ¿está considerando reclutarlo?», preguntó Blue Joy, sorprendida al ver la expresión de monarca que pasaba. «No estará de acuerdo. Después de todo, es miembro de un gran gremio. Hasta tiene una lancha secreta de plata. ¿Por qué querría unirse a nosotros?». ¿Quién dijo que quería preguntarle? El monarca que pasaba puso los ojos en blanco. ¿Has olvidado la razón por la que estamos aquí? ¿Quieres invitarlo al festival de Sea Dragon City? Los ojos de Blue Joy se abrieron de par en par, incapaz de creer que Passing Monarch estaba considerando algo tan loco. Comandante, el festival de Sea Dragon City es el mayor secreto de nuestra alianza por la libertad. Es demasiado arriesgado invitar a gente de fuera. Entiendo. Sin embargo, usted conoce la situación de nuestra tercera flota. Solo tenemos una oportunidad cada mes. Si no lo hacemos bien, perderemos nuestra posición. El monarca que pasaba tenía una expresión vacilante. Al final, sin embargo, dirigió su lancha hacia Shifen. Como Shifen todavía estaba ocupado con su júbilo por la adquisición del velero de un cuerno, no tomó ninguna precaución, incluso después de notar que el velero de bronce se acercaba. No tenía ninguna razón para hacerlo. La diferencia entre sus fortalezas era evidente. Passing Monarch y los otros miembros de la Alianza por la Libertad también estaban al tanto del hecho. De hecho, el grupo de Passing Monarchs debería sentirse agradecido de que no tuviera malas intenciones. Nuestro contrato ya había sido completado. ¿Qué otros asuntos tienes conmigo?, preguntó Shifen a monarca que pasaba tranquilamente mientras el hombre estaba en la cubierta de la lancha rápida de bronce. Hola. Aún no me he presentado. Soy Passing Monarch, el comandante de la tercera flota de la Alianza por la Libertad. Puede que no hayan oído hablar de la Alianza por la Libertad antes, pero se nos considera el señor del fin del mar. Hermano Yefen, ya que tienes una lancha secreta de plata, nos gusta pedirte ayuda, anunció Passing Monarch sin rodeos. Creo que te interesará mi oferta. ¿Tienes algo que me interese? Shifen no pudo evitar reírse. Lo único que pudo captar su interés fue la capacidad de producir en masa lanchas rápidas avanzadas.
Obviamente, la Freedom Alliance no tenía esta capacidad ya que requería una gran cantidad de materiales e ingenieros avanzados. ¿Y si te digo que está relacionado con el legado del mar? Preguntó con confianza Monarca que pasaba. Capítulo 1192. Tierra prohibida. ¿El legado del mar? El ritmo cardíaco de Shifen se aceleró cuando escuchó estas palabras. Sin embargo, mantuvo la compostura al decir, dime, entonces. En pocas palabras, el legado del mar proporcionó una clase oculta especializada. Con esta clase oculta, los jugadores podrían llegar a ser increíblemente poderosos en el combate naval. Sin embargo, la clase tenía serias limitaciones. Mientras los jugadores no estuvieran en el mar, la clase no era diferente de las clases normales. El legado del mar era diferente de otras clases ocultas, que proporcionaban mejoras en todo tipo de entornos. Fue un legado extremo. Sin embargo, para los jugadores que navegaban con frecuencia, era muy solicitado. Después de todo, incluso si obtuvieran el legado en el rango básico, podrían mostrar un poder asombroso al explorar el mar abierto. El Peag Legacy of the Sea podría incluso otorgar la fuerza para enfrentarse a oponentes de un nivel superior. Por lo tanto, los gremios que querían desarrollar sus fuerzas navales estaban hambrientos del legado del mar. Los varios gremios grandes apuntarían a cualquier jugador que obtuviera el legado. Con un actor de este tipo, el transporte marítimo se volvería mucho más seguro. También les resultaría más fácil luchar contra los monstruos marinos. Por lo que Shifen sabía, la Alianza por la Libertad había poseído muchos miembros con el legado del mar. Esta era también la razón por la que la Alianza por la Libertad se había hecho famosa en todo el dominio de Dios, convirtiéndose en una fuerza que incluso las superpotencias del juego dudaban en provocar. Viendo el interés de Shifen, Monarca Pasante sabía que tenía esperanzas de cooperación. A decir verdad, nuestra Alianza por la Libertad descubrió el legado en una antigua ruina. Sin embargo, la obtención del legado depende de las habilidades del jugador una vez que entra en las ruinas. Debido a una barrera que restringe el número de personas que pueden entrar, nuestra Alianza por la Libertad solo permite que cada flota lleve 10 barcos a las ruinas. Me gustaría invitar al hermano Yefen a unirse a nosotros. Con su lancha y la fuerza de nuestra tercera flota, creo que podemos asegurar la recompensa. Podemos firmar un contrato. Si obtenemos 2 legados, uno será para usted. ¿Qué te parece? Los otros miembros de la tercera flota estaban estupefactos por la oferta de Passing Monarch. Nunca habían esperado que su comandante fuera tan generoso. Sin embargo, después de pensarlo un poco, lo encontraron razonable. Después de todo, Shifen tenía una lancha secreta de plata. Si no mostraban algo de sinceridad, él no se molestaría en escuchar su oferta. ¿Obtener 2 legados? Shifen preguntó con curiosidad, ¿hay muchos en las ruinas? Cada vez que entramos en las ruinas antiguas, hay un número de objetos de legado. Solo depende de si podemos o no salir con esos objetos, explicó con confianza Passing Monarch. Cuando la Alianza de la Libertad activó por primera vez las antiguas ruinas, habían enviado 11 flotas. En el interior, descubrieron varios objetos de legacy. Al final, sin embargo, solo una flota había obtenido el legado del mar. Esta flota era ahora la más fuerte de la Alianza de la Libertad. Como se había convertido en la flota más fuerte de la Alianza de la Libertad, disfrutaba de muchos más beneficios que sus compañeros. La flota pudo ocupar los 3 grandes astilleros que gestionaba la Freedom Alliance. Todavía era un poco temprano para que los jugadores construyeran barcos, ya que esta tarea requería muchos jugadores del Festile. Sin embargo, un gran astillero también podría reparar buques. Durante una batalla intensa, los barcos solían sufrir daños. La reparación de buques en un astillero grande no solo redujo los costes de reparación, sino que también aumentó la velocidad de reparación. Por otro lado, la tercera flota solo poseía un gran astillero. Simplemente no había comparación entre sus 2 flotas. La flota más fuerte también recibió prioridad sobre la munición especial. Se le dio acceso a la mayoría y a los mejores disponibles. La siguiente exploración de ruinas estaba a punto de comenzar. ¿Cómo no aprovechar esta oportunidad para conseguir la ayuda de Shifen? ¿Y si obtenemos 3 objetos legacy? Preguntó Shifen. Me temo que eso será increíblemente difícil. Hermano Yefen, nunca has estado en las ruinas, pero un gran número de monstruos marinos ocupan la zona. Esos monstruos son extremadamente poderosos. Las trampas ensucian las ruinas, y hay un límite de tiempo una vez que entras.
No tendremos suficiente tiempo para buscar un tercer elemento del legado, explicó Passing Monarch, sonriendo. Comprendió el hilo de pensamiento de Shifen. Así que, ese es el caso. Entonces, si realmente obtenemos un tercer artículo de Legaki, ¿puedo quedármelo? Preguntó Shifen, sonriendo. Ahora tenía una comprensión básica de las reglas de las antiguas ruinas. Muy bien. Si obtienes un tercero, puedes tenerlo, dijo Monarca, que pasaba indiferente. En cualquier caso, eso no iba a pasar. Su promesa estaba vacía. Tenemos un trato, entonces. Sin embargo, antes de firmar el contrato, ¿puedo saber cuándo se abrirán las ruinas antiguas? Preguntó Shifen. Todavía tengo mis propios asuntos que tratar. Si hay un choque en el tiempo, me temo que no puedo ayudarte. Al escuchar las palabras de Shifen, el monarca errante se puso un poco nervioso. Es mañana, contestó Monarca, que pasaba, sintiéndose un poco avergonzado. Podía ver que Shifen tenía algo que hacer, y hoy casi había terminado. Shifen se quedó sin palabras. Entiendo que te estoy poniendo en una posición difícil. Si hay algo en lo que podamos ayudar, por favor díganos, se ofreció apresuradamente. ¿Qué tal esto? Ustedes pueden seguirme. Con tu ayuda, debería poder ahorrar un poco de tiempo, dijo Shifen después de considerar el asunto. La isla de los demonios a la que se dirigía ocupaba la región interior del Mar de la Muerte. Aunque no era el lugar más peligroso del Mar de la Muerte, los monstruos de la isla eran problemáticos. Normalmente, tendría que despejar el camino lentamente. Sin embargo, si tuviera un experto como Passing Monarch, que pudiera liderar una flota con 4 lanchas rápidas de bronce, podría ahorrar mucho tiempo. Pasando junto a Monarca y los demás, siguieron a Shifen hasta el Mar de la Muerte. Originalmente, la Alianza por la Libertad no pensaba mucho en atravesar el Mar de la Muerte. Sin embargo, a medida que Shifen se adentraba más en la zona, empezaron a preocuparse. Nunca habían esperado que Shifen los llevara a la región interior del Mar de la Muerte. No solo había muchos monstruos marinos en esta zona, sino que los monstruos también eran de muy alto nivel. Había monstruos marinos de nivel 70 por todas partes, y el más mínimo error podía destruir sus barcos y acabar con sus vidas. Comandante, ¿qué cree que Yefen está tratando de hacer aquí? Preguntó Blue Joy. Cuando vio a los monstruos marinos cercanos mirarlos como si fueran presas, se le puso la piel de gallina. Viendo el avance constante de la lancha rápida de dragones y pensando en el asunto, Passing Monarch dijo, debe ser para una búsqueda. La región interior del Mar de la Muerte era una tierra prohibida para los jugadores actuales. Aparte de una búsqueda, Monarca pasante no podía entender por qué alguien vendría a este lugar. ¿Buscando aquí a este nivel? Mientras Blue Joy miraba a la distancia al nivel 70 del monstruo marino Grand Lord, de repente se le vino a la mente un pensamiento mientras decía, ¿podría estar aquí para una búsqueda épica? Al escuchar las palabras de Blue Joy, los miembros de la Alianza por la Libertad palidecieron. Una búsqueda épica era incomparablemente peligrosa. Incluso ahora, nadie dentro de la Alianza de la Libertad había completado una. Mientras los miembros de la Alianza por la Libertad discutían el objetivo de Shifen, Shifen llevó al grupo a 2 islas gemelas, sombrías. De vez en cuando se oían gritos de puñetazos desde las islas. Era suficiente para poner la piel de gallina. Sorprendentemente, más de una docena de lanchas rápidas fueron atracadas al lado de la isla. Basándose en la apariencia de estos barcos, estaba claro que eran de alta calidad. ¿Por qué hay gente aquí? Shifen quedó aturdido momentáneamente. Debido a que esta área era una tierra prohibida para los jugadores, uno tendría que pagar un precio masivo para llegar hasta aquí. Solo había llegado a salvo debido a su familiaridad con la zona marítima y la calidad de su lancha. Pasando a Monarca y a los otros detrás de Shifen quedaron igualmente atónitos. Entre las 14 lanchas atracadas en la isla, una era una Misterio Usiron Speedboat, 6 eran lanchas de bronce y el resto eran lanchas avanzadas. Esta flota podría estar en la cima del Seasend. Después de que Shifen salió de su aturdimiento momentáneo, rápidamente cambió su atención al símbolo de estas lanchas rápidas. El símbolo consistía en 7 estrellas dispuestas en círculo. Shifen frunció el ceño. Este era el símbolo de la flota de la Flor de los 7 Pecados. Capítulo 1193. PvP naval. Una niebla gris envolvía la isla del demonio. Aquí, el rango de visibilidad de los jugadores estaba limitado a 150 yardas. Mientras tanto, los monstruos de la isla del demonio eran todos de nivel 70 y superiores.
A tal distancia, los monstruos de nivel 70 podrían detectar fácilmente a los jugadores. Por otro lado, los jugadores no podían ver a estos monstruos. Sin embargo, el principal problema de los jugadores no era la niebla de la isla. El verdadero problema era la siempre presente y oscura energía corrosiva en la isla. Si los jugadores no tuvieran suficiente resistencia a la oscuridad, no sobrevivirían. Además, cuanto más se aventuraba, más fuerte se haría este poder corrosivo. Jefe Brute, 5 lanchas se están acercando a la isla del demonio, dijo un ranger vestido de negro, de nivel 43, mientras observaba la lejana lancha Swift Dragon Speedboat. ¿Se acercan lanchas rápidas? El hombre calvo de mediana edad en la pantalla, Brute Spear, se mofó y dijo: como ya nos han visto, no los dejaremos salir vivos. Deshazte de ellos, pero no destruyas sus naves. Podemos usarlos para compensar las pérdidas que sufrimos para llegar aquí. ¡Genial! No he estado en una misión durante tanto tiempo que me siento oxidado. El level 43 Ranger se mojó los labios mientras observaba la lancha rápida Swift Dragon que se acercaba. Aunque la flor de los 7 pecados recibía peticiones todos los días, los expertos de su rango no recibían a menudo misiones. Después, el guardabosques desconectó la llamada y ordenó a los demás miembros de la lancha: prepárense. Una vez que lleguen aquí, tomaremos medidas. Usaremos eso para evitar que escapen si es necesario. Escuchando la orden del Ranger, la anticipación llenó a los otros miembros de la flor de los 7 pecados a bordo de la lancha. Estos tipos son realmente lamentables. Solo han llegado hasta aquí después de muchas dificultades, pero los enviaremos de vuelta antes de que pongan un pie en la isla. Sin embargo, por la calidad de sus lanchas, deberían ser bastante fuertes. Con suerte, podremos divertirnos un poco. Cada uno de nosotros manejará a una persona. Una vez que hayas matado a un jugador, dale una oportunidad a los otros. Los miembros de la flor de los 7 pecados a bordo de la lancha charlaban entre ellos. Shifen y su equipo temporal no eran importantes para estos jugadores. Incluso si estos jugadores se encontraran con expertos de alguna superpotencia, el resultado no cambiaría. Cuando Shifen se dio cuenta del símbolo de las 7 estrellas, ordenó a todos que se pusieran sus capas negras, ocultando sus identidades. «Hermano Yefen, ¿son tus enemigos?», preguntó el monarca que pasaba, curioso por la orden de Shifen. Sin embargo, ya habían acordado que seguirían el ejemplo de Shifen. El comandante de la flota y sus compañeros de equipo hicieron lo que se les dijo. No son exactamente enemigos. Sin embargo, es mejor si escondemos nuestras identidades. Shifen no se molestó en explicar más. No hace daño tener un poco de cuidado en el campo, ¿verdad? Aunque no sabía por qué la flor de los 7 pecados había llegado a la isla del demonio, no era sabio exponer sus identidades a un grupo de asesinos. Aunque Shifen hubiera preferido acercarse a la isla desde otro lado, la isla del demonio solo tenía una entrada. Usar el movimiento espacial del anillo de las 7 luminarias tampoco era una opción viable. Un poder único envolvía el mar de la muerte, impidiendo todas las habilidades de movimiento espacial. De lo contrario, no habría utilizado la lancha rápida Swift Dragon para viajar una distancia tan larga. Cuando Shifen y los otros estaban a solo 300 metros de la entrada de la isla del demonio, los miembros de la flor de los 7 pecados entraron en acción. «Muévete». De repente, 5 elementalistas a bordo de la misteriosa lancha de hierro sacaron cada uno un pergamino mágico. Mientras los elementalistas desplegaban sus pergaminos mágicos, un conjunto de magia azul oscuro apareció en la superficie del agua. El agua de mar comenzó a congelarse instantáneamente, y en un abrir y cerrar de ojos, el espacio dentro de un radio de 1000 yardas estaba cubierto por una capa de hielo. Como resultado, Shifen y las lanchas rápidas de la Alianza de la Libertad se vieron obligadas a detenerse. Como si hace tiempo que se habían preparado para esto, los miembros de la flor de los 7 pecados guardaron sus propias lanchas rápidas y se metieron en el hielo. ¿Quiénes son estas personas? Pasando la expresión de monarca se oscureció al mirar la superficie helada del mar. ¿Por qué nos atacan de repente? Normalmente, cuando uno se encuentra con otros jugadores, particularmente en el mar, uno no ataca abruptamente. Después de todo, no había ningún beneficio en pelear entre nosotros. Además, sin ninguna información sobre la otra parte, elegir una pelea en el campo no fue inteligente. Uno podría terminar tirando por la borda su vida. Debido a la orden de Shifen, todos llevaban capas negras, así que era obvio que la otra parte no las conocía, pero estos jugadores habían atacado sin dudarlo.
Eran simplemente lunáticos. Shifen también se sorprendió. La flor de los 7 pecados era muy reservada sobre lo que hacía. Normalmente, la organización no tomaba la iniciativa para provocar a otros. Esto no se parecía en nada a las operaciones habituales de la organización. ¿Saben que la isla del demonio tiene cristales de 7 luminarias? Shifen se preguntó mientras miraba la isla nublada que tenía ante él. Lógicamente, debería ser el único que sabía de los cristales de las 7 luminarias de la isla. La isla del demonio era el hogar de un antiguo santuario, y solo entrando en la región interior del santuario se podían obtener los cristales de las 7 luminarias. Sin embargo, fue muy difícil localizar el santuario en sí, y mucho menos la región interior del mismo. Por lo tanto, la flor de los 7 pecados no debería saber del santuario. Sin embargo, tras una inspección más detallada, Shifen descubrió que cada uno de los jugadores que cargaban hacia él era un jugador rojo. Dark Players también formaban parte del grupo. Era obvio que eran veteranos de Pkers. Maldita sea. Si quieren pelear, les daremos una pelea. Preparen los cañones. Destruiremos a esos bastardos en pedazos. El ataque de la flor de los 7 pecados enfureció a la monarca pasante. Ahora que la otra parte había almacenado sus lanchas rápidas, no podían atacar a sus naves. Su única opción era bombardear a los jugadores. En el dominio de Dios, se tardaba 40 segundos en almacenar una nave. Sin embargo, había menos de 300 yardas separando a estos jugadores. La otra parte los alcanzaría antes de que se cumplieran los 40 segundos. Además, una vez que los jugadores entraban en combate, no se les permitía almacenar sus barcos. Tenían que acabar con estos jugadores. Mientras sonaban los cañones, una bala tras otra volaba sobre los miembros de la flor de los 7 pecados. Idiota. El ranger de nivel 43 en la delantera se mofó de la bala de cañón que se le acercaba. Aunque los cañones de las lanchas eran inmensamente poderosos y podían matar a un jugador de un solo golpe, los jugadores expertos como él podían fácilmente esquivar los ataques de los cañones confiando en las líneas de predicción de proyectiles que el sistema proporcionaba. Los más de 100 miembros de la flor de los 7 pecados cerraron rápidamente la distancia a sus objetivos. Pronto, estaban a solo 200 yardas de distancia. Frente a estos expertos de Flower of Seven Sin, el cañonazo de las lanchas rápidas de bronce era prácticamente inútil. Estos expertos esquivaron todos los ataques con facilidad. Al ver esto, Monarca Pasante y los demás se frustraron. Habían pensado que habían escapado del peligro después de derrotar al Rey Serpiente de Mar. Ahora, sin embargo, tuvieron que enfrentarse a un gran grupo de expertos que intentaban robarles sus barcos. Prepárate para separarnos. Recuerde, no dañe las lanchas. El jefe Brute ya ha hecho su reclamo, comandó el principal ranger a través de la charla del equipo. Jefe, relájese. Ni siquiera les daremos la oportunidad de destruir sus propias naves, se rieron los otros miembros. Antes de que comenzase la batalla, miraron a Shifen y a los demás como si fuesen hombres muertos. Cuando los miembros de la flor de los 7 pecados estaban a punto de cruzar la marca de las 100 yardas, un rayo negro pasó por delante de ellos. ¡Bum! La sólida capa de hielo se vaporizó instantáneamente, exponiendo el agua de mar azul bajo ella. El área afectada abarcaba un radio de 25 yardas. Mientras tanto, 6 miembros de Flower of Seven Sins murieron en el acto, dejando 12 armas y equipos flotando sobre el agua. Capítulo 1194. Aparecen los demonios. El ataque del cañón del dragón había sacado un grito ahogado del resto de los miembros de la flor de los 7 pecados. Los pocos ataques de cañones anteriores solo habían abollado el hielo, pero el cañón del dragón lo había borrado. Además, su velocidad de ataque era al menos el doble de la de los cañones anteriores. Su rango de ataque era aún más impresionante. Incluso sin la alta velocidad de ataque, con un alcance tan largo, era extremadamente difícil esquivar los ataques del cañón del dragón. ¿Cuál es el rango de esa lancha? La expresión del protagonista, vestido de negro, se retorció. Había visto los cañones de una lancha de hierro misterioso en acción muchas veces, así que era plenamente consciente de que una lancha de hierro misterioso no tenía ataques tan rápidos y poderosos. Enfrentarse al cañón del dragón a tan corta distancia sería extremadamente peligroso. Había asumido que esta lucha no sería más que un juego para matar el tiempo. No esperaba un oponente real. Mientras tanto, Passing Monarch y los otros miembros de la Freedom Alliance celebraron el éxito del cañón. Ja, ja, ja. Una lancha secreta de plata es realmente asombrosa.
Un solo disparo es suficiente para aturdir a esos bastardos. Quiero ver si todavía se atreven a luchar contra nosotros ahora. Los miembros de la Alianza de la Libertad no pudieron evitar reírse de los miembros congelados de la Flor de los Siete Pecados. Este Yefen es realmente increíble. El monarca que pasaba suspiró con tristeza mientras miraba el enorme agujero en el hielo. Tuvo que admitir que Shifen era un estratega hábil. Mientras que los miembros de la Flor de los Siete Pecados habían estado a más de 200 yardas de distancia, se habían dispersado. Incluso si Shifen hubiese usado el cañón del dragón, habría tenido la suerte de matar a un solo jugador. Sin embargo, como estos jugadores llegaron a menos de 100 yardas, se agruparon. Como una distancia tan corta les dejaba poco espacio para reaccionar, Shifen pudo matar a 6 jugadores de un solo golpe. Después de un ataque así, su enemigo debería ser más cauteloso. Los otros jugadores podrían incluso abandonar la lucha. Sin embargo, mientras Passing Monarchs ponderaba estas suposiciones, los miembros de la Flor de los Siete Pecados revelaron sonrisas excitadas. Hermano Chen, nuestro oponente parece ser uno de los más duros. ¿Con esto, finalmente podemos usar ese movimiento?, preguntó un asesino de nivel 42, riéndose mientras miraba al Ranger vestido de negro. No sentía nada en particular con respecto a sus compañeros caídos. Está bien. El guardabosques asintió impotente cuando vio la ansiosa luz en los ojos de sus compañeros. No dejes que ninguno de ellos se escape. Lo mismo ocurre con sus almas. Hermano Chen, relájate. No dejaremos que sus almas se desperdicien, aseguraron los otros miembros a su líder mientras se mojaban los labios, mirando a Monarca que pasa y a los demás. Los miembros de la Alianza de la Libertad se estremecieron involuntariamente. Estos jugadores no los miraban como enemigos, sino como comida. Con el consentimiento del guardabosques, los miembros de la Flor de los Siete Pecados lloraron dolorosamente, niebla oscura tragándose sus cuerpos. En un instante, se transformaron. Aunque sus armas y equipo seguían siendo los mismos, su piel era ahora negra como el carbón, y tenían los ojos rojos como la sangre. 2 cuernos curvos crecían de sus cabezas, mientras que un par de alas de murciélago negras como el carbón y una cola crecían de cada uno de sus lomos. No parecían humanos en absoluto. ¿Qué es esta gente? Pasar la expresión de Monarch se congeló al ver a estos jugadores transformarse. El resto de los miembros de la Alianza de la Libertad también se quedaron atónitos. Había jugadores que podían transformarse. Esta fue definitivamente la primera vez que vieron algo así en el dominio de Dios. No solo los miembros de la Flor de los Siete Pecados se habían transformado físicamente, sino que también emitieron un aura terroríficamente opresiva. Si estos jugadores parecían un grupo de bestias feroces, blandiendo sus colmillos y garras, ahora parecían monstruos a los que ningún humano común tenía esperanzas de derrotar. Todos se sentían como señores humanoides. Entre ellos, el Ranger que iba en cabeza desprendía el aura más fuerte. Los miembros de la Alianza de la Libertad sintieron como si un ser superior los mirara con desprecio cuando el Ranger dirigió su mirada hacia sus naves. A diferencia de los otros miembros de Flower of Seven Sins que se transformaron, este Ranger vestido de negro tenía 2 juegos de alas que crecían de su espalda. En lugar de un señor, se sentía como un gran señor. Vete. No dejes a nadie vivo. Gritó el Ranger mientras señalaba a Shifen y a los otros. Los miembros de la Flor de los Siete Pecados agitaron sus alas, levantándose del suelo. Sin embargo, en realidad no estaban volando, solo flotando sobre el suelo. Aún así, se movían mucho más rápido que los jugadores a pie. Incluso a los Dragon Cannon les sería difícil golpearlos con tanta velocidad. ¿Son realmente jugadores? Blue Joy comenzó a sentirse asustada. Descubrió que los HP de estos jugadores también habían sufrido una transformación masiva, aumentando de sus más de 20.000 originales a más de 100.000. Entre ellos, el HP del Ranger había alcanzado incluso los 170.000, no es de extrañar que tuvieran la audacia de atacar a otros jugadores a la vista. Así que ya se han convertido en demonios. Shifen frunció el ceño ante la cercana Flor de los Siete Pecados. El dominio de Dios tenía más razas jugables que las humanas. Los jugadores pueden convertirse en demonios. Solo que hacerlo equivalía a darle la espalda a la raza humana. Una vez que un jugador se convertía en demonio, se hacía más fuerte. El aumento fue aproximadamente el equivalente a medio nivel. Con la excepción del atributo de resistencia, los atributos básicos de los jugadores aumentaron alrededor de un 15% dependiendo de sus clases. Los jugadores demoníacos también recibirían un gran impulso a sus HP.
Francamente, el aumento no puede compararse con una verdadera habilidad de Berserk. La única razón por la que se la calificó de mejora de medio nivel fue porque los índices de vida de los jugadores Demon subieron, mejorando también su físico en aproximadamente un 15%. Sin embargo, aunque la mejora fue increíble, convertirse en demonio también tuvo un precio correspondiente. Primero, los jugadores demonios eran enemigos de la humanidad, ya fueran jugadores o PNJS. Si los NPCs atraparan a un jugador demonio, las consecuencias serían inimaginables. Si los jugadores capturan a un jugador demonio y lo entregan a los NPCs, recibirán una recompensa abundante. Segundo, los jugadores demonios necesitaban cazar almas de jugadores regularmente. De lo contrario, se debilitarían con el paso del tiempo. Por el contrario, cuantas más almas cosechara un jugador demoníaco, más fuertes serían. Tomemos el ejemplo del Ranger líder. Debido a que devoraba tantas almas, había sido ascendido de un demonio bajo a un demonio alto. Por lo tanto, obtuvo mucho más poder cuando se transformó. Era obvio que los miembros de la Flor de los 7 Pecados ya tenían el físico de los jugadores de nivel 2. Mientras tanto, a cualquier jugador que perdiera su alma a manos de un jugador demoníaco se le prohibía el juego durante al menos un día. Además, perderían un mínimo de 3 niveles. Tercero, a los jugadores de Demon les resultó mucho más difícil elevar sus niveles, ya que la mecánica de promoción de niveles de los demonios era diferente a la de los humanos. Normalmente, los gremios prohibían que sus miembros se convirtieran en demonios. Después de todo, esto era perjudicial para el desarrollo de un gremio. Solo una organización que no es del gremio como la Flor de los 7 Pecados era lo suficientemente audaz como para hacer algo como esto. En cuanto al cuarto y más fatal aspecto, los jugadores Demon sufrieron penas de muerte mucho más severas. Si un jugador demonio fuera asesinado, no solo perdería al menos 3 niveles, sino que también se le prohibiría el juego durante 2 o 3 días. Su rango de demonio también caería uno por uno, y recuperar el rango perdido llevaría bastante tiempo. Como resultado, la mayoría de los jugadores optaron por no convertirse en demonios. Cualquiera que sea capaz de usar las habilidades de Berserk, utilícelas ahora. Si no, usa pergaminos mágicos de nivel 2. En ese momento, solo Shifen había mantenido la compostura. Una lucha sin sentido. El guardabosques exigió con desdén mientras gruñía a Shifen y a los miembros de la Alianza por la Libertad que se preparaban para una pelea. En un breve momento, los miembros de Flower of Seven Sins abordaron las lanchas rápidas de bronce de la Freedom Alliance. Los miembros de la Flor de los 7 Pecados ya tenían estándares de combate muy altos. Ahora que sus atributos y su físico se habían fortalecido tanto, la Alianza por la Libertad perdió más de una docena de jugadores en solo unos pocos intercambios. En contraste, la Flor de los 7 Pecados no sufrió bajas en absoluto. Mientras tanto, a bordo de la lancha rápida Swift Dragon, un berserker de nivel 42 atacó a Shifen, su hacha de batalla descendiendo hacia el espadachín. Maldición. Mientras el sonido del metal resonaba, este berserker de nivel 42 transformado disparó hacia atrás como una bala, volando a más de una docena de metros de distancia. Capítulo 1195. Cálculos erróneos. Comandante, esta gente es demasiado fuerte. Si esto continúa, todos moriremos aquí, dijo Blue Joy apresuradamente durante la charla con el equipo. Tenemos que encontrar una manera de dejar este lugar. Después de haber activado su habilidad de Berserker, puede que apenas sea capaz de prevalecer en un 1 contra 1. Sin embargo, en una situación de 1 contra 2, solo sería reprimida. Aunque no era la mejor en PvP en la tercera flota, todavía podía estar entre las 10 primeras. Por lo tanto, si a ella ya le estaba yendo tan mal, no había necesidad de mencionar cómo le estaba yendo a los otros miembros de la Alianza de la Libertad. Ahora mismo, su única ventaja era el hecho de que ninguno de estos jugadores Demon podía usar las habilidades Berserk. Esto les proporcionó una ventaja en los atributos básicos y les permitió mantener a raya a los jugadores Demon por ahora. Sin embargo, la duración de Berserk Skills fue simplemente demasiado corta. Si el otro bando arrastrara la batalla el tiempo suficiente, su bando quedaría definitivamente aniquilado. ¿Quiénes son estas personas? Pasara Monarch también estaba extremadamente ansioso en este momento. Los miembros de su tercera flota podrían ser considerados expertos en el fin del mar. Incluso fue uno de los 10 mejores expertos de toda la Alianza por la Libertad. Sin embargo, después de llegar al Mar de la Muerte, fue como si hubiera llegado a un mundo completamente diferente, ya que conoció a un experto tras otro.
No habría habido ningún problema si se tratara solo de Shifen. Ahora, sin embargo, entre los más de 100 jugadores que los atacaban, cada uno de sus oponentes era un experto superior a ellos. Incluso empezó a dudar de si estaba jugando el mismo juego que había estado jugando hasta ahora. A pesar de que Passing Monarch ya había activado su Berserk Skill, su fuerza y velocidad superior a la de los Rangers vestidos de negro, no pudo aterrizar ningún ataque contra el Ranger. Era como si el Ranger hubiera visto a través de todos sus ataques. El Ranger no solo pudo esquivar fácilmente sus ataques, sino también lanzar ataques a sus puntos ciegos mientras esquivaba, y esto no le dejó otra opción que defenderse. Incluso el lanzamiento de contraataques se hizo difícil. Si no fuera por los curanderos de la línea trasera que lo curan, ya habría perecido. Actualmente, menos de 70 personas permanecen en la tercera flota. Contra la flor de los 7 pecados, los miembros no solo no tenían una ventaja numérica, sino que además eran inferiores en calidad. Todos, reúnanse. Destruyan todas las lanchas rápidas y retrocedan. El monarca que pasaba ordenó mientras apretaba los dientes. Ahora que el resultado de la batalla ya era obvio, no tenía sentido que ellos continuasen esta batalla. Sin duda, serían aniquilados y sus lanchas caerían en manos de la flor de los 7 pecados. En lugar de aceptar tal resultado, sería mucho mejor destruir sus lanchas. De esa manera, ninguno de los dos bandos terminaría ganando. Tan pronto como Passing Monarch lo dijo, sin embargo, vio a un berserker de 2 metros de altura disparado desde el Swift Dragon Speedboat. Cuando el cuerpo del berserker se estrelló fuertemente contra el suelo helado, su HP cayó en más de 3000. Torrent, ¿estás bien? Varios miembros cercanos de la Flor de los 7 Pecados no pudieron evitar mirar con sorpresa al berserker de nivel 42. Aunque el estándar de combate de Violent Torrent era solo medio para su equipo, estaba equipado con un juego completo de equipo de oro fino de nivel 40 y empuñaba un hacha de batalla de oro oscuro de nivel 40. En términos de fuerza, podría estar entre los 5 primeros de su equipo. Después de demonizar, su fuerza habría aumentado en un 17%. Incluso un berserker equipado con un juego completo de equipo de oro oscuro nivel 40 perdería ligeramente frente a Torrente Violento en términos de fuerza. A pesar de eso, en realidad había sido enviado volando por un espadachín. Era simplemente inconcebible. Estoy bien. Mis manos están un poco entumecidas. Parece que su habilidad de Berserk debería estar orientada a la fuerza. Tened cuidado, respondió el berserker llamado Violent Torrent con indiferencia mientras se estrechaba las manos. Los demás asintieron en respuesta a sus palabras. Entonces comenzaron a acercarse cuidadosamente a Shifen. Después de transformarse en demonios, perderían la habilidad de usar las habilidades locas, el precio que tuvieron que pagar para convertirse en demonios. De lo contrario, simplemente sería demasiado poderoso si pudieran apilar el bono de atributo que recibieron de demonizar con los efectos de una habilidad de Berserk. El sistema de Dios principal obviamente no permitiría que esto sucediera. Sin embargo, aunque su transformación demoníaca no proporcionó tantos atributos como una habilidad Berserk, la mejora del 15% en su físico les permitió esquivar incluso los ataques de oponentes con atributos superiores. Con esto, podrían reducir poco a poco a sus oponentes. En ese momento, un elementalista de túnica plateada de nivel 42 dijo: como es una habilidad berserk orientada a la fuerza, lo atacaremos desde lejos. Los apoyaré desde el costado, dijo Violent Torrent mientras corría hacia el Swift Dragon Speedboat. Sin embargo, los miembros de la Flor de los 7 Pecados obviamente habían malinterpretado algo. Shifen no tenía ninguna de sus habilidades de berserk activada en este momento. Su corte anterior fue simplemente un ataque normal. La razón por la que Violent Torrent se fue a volar fue la reciente actualización del equipo de Shifen. Todavía tenía que adaptarse a los cambios. Por lo tanto, no había podido controlar su poder de forma adecuada y sin querer había hecho que Violent Torrent volase. Cuando Violent Torrent estaba a mitad de camino de la lancha Swift Dragon, Shifen ya había saltado de la embarcación. Luego usó la espada del viento y corrió hacia el berserker, su velocidad tan rápida que nadie pudo verlo claramente. Tan rápido. Para cuando el torrente violento reaccionó, Shifen ya estaba ante él, la espada abisal descendiendo hacia él. Pen. Violent Torrent ejecutó instintivamente Whirlwind Slash para bloquear el abisal Blade. ¡Qué poder! La intensa fuerza que empujaba a Violent Torrent casi le hace caer de rodillas. Afortunadamente, el suelo helado había servido para amortiguar parte del impacto, aunque como resultado se formaron grietas en la capa de hielo.
Sin embargo, casi al mismo tiempo que Violent Torrent detuvo el Abyssal Blade con su hacha de batalla, Shifen acuchilló a Killing Ray en el pecho del Berserker. Corten. Menos 25,578. Al instante, Violent Torrent perdió cerca de un cuarto de sus 110.000 CV. Los jugadores demoníacos seguro que tienen un alto HP y defensa. Shifen se sorprendió un poco. Si Violent Torrent fuera un Berserker de nivel 42 normal, Shifen podría haber reducido el HP del Berserker a un nivel crítico en un ataque. Los jugadores demoníacos no solo tenían un montón de HP. Sus defensas también recibieron un impulso significativo. Por lo tanto, era muy difícil para los jugadores ordinarios capturar a los jugadores Demon. Normalmente, se necesitaría al menos un grupo de jugadores para capturar a un jugador Demon del mismo nivel. Debido a esto, bastantes jugadores independientes y Dark Players elegirían convertirse en demonios. En el pasado, incluso el paquete de expansión Demon's Return fue activado. Mientras tanto, una de las condiciones para desencadenar este paquete de expansión era que el número de jugadores demonios en el dominio de Dios alcanzara un cierto nivel. Después de que el paquete de expansión de Demon's Return fue disparado, un imperio demoníaco apareció repentinamente en el dominio de Dios. El incidente de entonces había arrojado al dominio de Dios al caos. ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué puede causar tanto daño a Torrent? Varios miembros de la Flor de los Siete Pecados que estaban cerca quedaron atónitos momentáneamente. Eran plenamente conscientes de lo atemorizante que era su defensa después de transformarse en demonios. Sin mencionar que la clase Berserker era una clase de armadura de placas. Un Berserker del mismo nivel sería afortunado de infligir menos 6.000 puntos de daño a Violent Torrent después de usar una habilidad poderosa. A pesar de todo eso, Shifen había infligido más de menos 20.000 daños en Torrente Violento con solo la habilidad más básica de Chop. En ese momento, un asesino salió de su aturdimiento y gritó a toda prisa: «¡Rápido, cura Torrent!». Si incluso una habilidad ordinaria ya podía infligir tanto daño, entonces Shifen podía matar a Torrent Violento en tan solo unos pocos movimientos. Si Torrente Violento no recibía suficientes curaciones a tiempo, el espadachín le haría un corto trabajo. Un clérigo demoníaco vestido de azul rápidamente comenzó a cantar. Mientras tanto, Shifen echó un vistazo a los miembros de la Alianza de la Libertad, notando que no podrían aguantar mucho más, ya que habían empezado a destruir sus propias lanchas rápidas. Necesito acabar con ellos rápido. No teniendo otra opción, Shifen activó el poder del dragón celestial. En el instante en que Shifen activó el poder del dragón celestial, un resplandor dorado envolvió su cuerpo. Pálidas escamas doradas de dragón aparecieron alrededor de su cuerpo, haciendo que pareciera que acababa de ponerse una armadura de escala de dragón. Su cuerpo también exudaba un aura invencible. Luego envió un corte al Berserker antes que él. Sombra ilusoria. Antes de que Violent Torrent pudiera ver lo que estaba pasando, 6 rayas de luz azul atravesaron su cuerpo, penetrando su dura armadura. Con la cara llena de confusión, cayó al suelo cuando su HP llegó a 0. Capítulo 1196. Experto de nivel estratégico. Murió. Los miembros de la Flor de los Siete Pecados que la rodeaban no pudieron evitar mirarse asombrados. Incluso el clérigo demoníaco que cantaba una sanación mayor se detuvo abruptamente mientras miraba el cuerpo inmóvil de Violent Torrent. A Violent Torrent le quedaban cerca de 80.000 HP. Con su fuerza, debería haber sido capaz de resistir durante algún tiempo. De lo contrario, el clérigo demoníaco no habría escogido hacer una curación mayor, la cual tenía un tiempo de lanzamiento considerablemente largo. En ese momento, cuando los miembros de la Flor de los Siete Pecados se volvieron para mirar a Shifen, de repente se les ocurrió una posibilidad, y no pudieron evitar estremecerse ante el pensamiento. Esa posibilidad era que Shifen no había usado su habilidad de Berserk cuando luchaba contra el Torrente Violento antes, incluso después de que el Berserker se hubiera convertido en un demonio, y solo ahora había activado la habilidad. No es bueno. Conocimos a uno difícil. Es un experto de primera. Date prisa y ponte en contacto con el hermano Chen, dijo un hombre de contextura delgada. El hombre sintió que su respiración se ahogaba mientras miraba a Shifen. Había pocos expertos en la cumbre, incluso en la Flor de los Siete Pecados. Estas existencias normalmente formaban parte de la gerencia media de la organización. Shifen tendría pocos problemas para enfrentarse a más de una docena de expertos del reino del refinamiento de medio paso como ellos al mismo tiempo, especialmente ahora que había activado su habilidad Berserk.
Actualmente, solo el hermano Chen, el Ranger que lidera el equipo esta vez, así como algunos otros, podrían resistirse a alguien como Shifen durante mucho tiempo. Justo cuando este asesino de constitución delgada terminaba de hablar, Shifen avanzó y de repente apareció ante un caballero guardián. Sin dudarlo, este caballero guardián activó la bendición de protección. Sin embargo, Shifen permaneció imperturbable ante esta reacción mientras blandían Killing Ray. Relámpago trueno. Inmediatamente, 4 arcos azules de relámpagos cayeron en 4 lugares diferentes. Técnica de combate loto de 4 lunas. Después de que las 4 serpientes relámpago atravesaron al caballero guardián, cada una de ellas golpeó a los 4 jugadores mágicos de la clase detrás de él. El caballero guardián perdió instantáneamente más de la mitad de sus 140.000 CV, mientras que las 4 clases mágicas detrás de él perdieron un tercio de los suyos y su hechizo fue interrumpido por el impacto del relámpago trueno. Bloquéenlo. No dejes que se acerque a las clases de magia. Escuchando esto, un caballero guardián inmediatamente usó el rugido de la justicia en Shifen. El clérigo demonio en la parte posterior también lanzó escudo de la verdad y curación rápida sobre el caballero guardián. En cuanto a los otros jugadores de cuerpo a cuerpo, cada uno usó una habilidad de control en Shifen. Al mismo tiempo, las clases de distancia lanzaron ataques para sellar los movimientos de Shifen. Shifen no pudo evitar admitir que cada miembro de la Flor de los 7 Pecados era un experto. Su coordinación entre ellos también fue impecable. En combinación con su alto HP y defensa, hizo extremadamente difícil tratar con ellos. Si fuera cualquier otro experto aquí, definitivamente elegirían retirarse primero. Sin embargo, Shifen nunca pensó en retirarse. En vez de eso, activó la hoja defensiva sin dudarlo, extendiendo enormemente su alcance de ataque. Al mismo tiempo, cambió el título de tirano básico por el de maestro de espada, aumentando su velocidad de ataque en un 30%. Órbita de la espada. La luz de las estrellas surgió inmediatamente alrededor del cuerpo de Shifen. No solo consiguió bloquear todos los ataques entrantes, sino que antes de que alguien pudiera reaccionar, todos los que se encontraban en un radio de 15 yardas a su alrededor también empezaron a perder HP rápidamente. A pesar de que el clérigo demonio a distancia que envía spam sana al caballero guardián, aún así no logró mantener viva a la MT. En un abrir y cerrar de ojos, todos murieron a menos de 15 metros de Shifen. Mientras tanto, el oráculo que se presentaba ante el Ranger llamado hermano Chen estaba estupefacto. «Hola. ¿Por qué te pones en contacto conmigo a estas horas?» El guardabosques de nivel 43 preguntó mientras jugaba con Passing Monarch. «Hermano Chen, no es bueno. Hay un monstruo aquí», tartamudeó el oráculo del nivel 42. Durante el tiempo en que el oráculo estaba dando su informe, Shifen había usado pasos silenciosos y apareció detrás del asesino de construcción delgada, que acababa de activar pasos de viento. Shifen ejecutó entonces a Chop, la velocidad de su ataque tan rápido que el asesino ni siquiera reaccionó, ya que murió instantáneamente. ¿Un monstruo? El guardabosques preguntó el guardabosques, perplejo. ¿Hubo uno que corrió hasta aquí desde la isla? No, hay un experto en la lancha que atacamos. Torrent y los otros. Están todos muertos. En ese momento, el oráculo estaba perdiendo rápidamente su habilidad para hablar mientras veía a sus compañeros morir uno tras otro. ¿Un experto de alto nivel? De acuerdo, iré para allá ahora. El guardabosques comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Ignorando a Passing Monarch, se volvió hacia algunos de sus compañeros, que estaban matando a los otros miembros de la Alianza por la Libertad, y gritó: «Martillo, síganme. Torrent y los otros están en problemas». Cada experto era un arma estratégica en una batalla de equipo. Si no se contiene adecuadamente, un experto en picos podría fácilmente cambiar el curso de la situación en una pelea entre cientos de jugadores. Violent Torrent y los otros 17 que fueron al Swift Dragon Speedboat eran expertos en el reino del refinamiento de medio paso. Simplemente no eran rivales para un experto de tal calibre. Si el Ranger se retrasa, sin duda serán aniquilados. Por lo tanto, necesitaba apresurarse para llegar allí de inmediato. ¿Él se va? El monarca que pasaba estaba lleno de confusión cuando miró al Ranger vestido de negro que volaba hacia la lancha rápida Swift Dragon. Sin embargo, la partida del Ranger fue algo bueno para la Alianza por la Libertad, ya que el Ranger y los 3 compañeros que le siguieron fueron los que más miembros de la Alianza por la Libertad habían matado.
Con las lanchas de bronce a menos de 50 yardas de la lancha Swift Dragon, el Ranger tardó menos de 5 segundos en planear a través de esta distancia. Sin embargo, tan pronto como el Ranger vestido de negro descendió, se sorprendió de la escena que tenía ante él. En este momento, ninguna de las 18 personas enviadas para arrebatar el Swift Dragon Speedboat estaba viva. Sin embargo, solo habían pasado 5 segundos desde que recibió el informe. 18 expertos del reino del refinamiento de medio paso que se habían convertido en demonios habían muerto, así como así. El guardabosques miró a Shifen, que se encontraba a poca distancia, y preguntó fríamente: ¿Dónde están tus compañeros? ¿O están pensando en tendernos una emboscada mientras luchamos contra ti? No importa cómo lo mirara, una persona simplemente no podría haber acabado con tantos expertos demonizados en el reino del refinamiento de medio paso en tan poco tiempo. Como mínimo, una hazaña de este tipo requería que varios expertos trabajaran juntos. Compañeros. Shifen agitó la cabeza y dijo: yo soy el único aquí. Si has venido hasta aquí solo para preguntar esto, ¿podemos empezar la pelea ahora? Amer, tú y Leter traten con ese tipo. Escorpión y yo ayudaremos desde el costado y evitaremos que otros nos embosquen, ordenó apresuradamente el guardabosques. Era obvio que no creía en Shifen. Déjamelo a mí. El berserker de nivel 43 llamado Amer asintió seriamente mientras miraba al Shifen camuflado. El hecho de que el espadachín que tenían ante ellos pudiera trabajar con otros expertos para deshacerse del grupo de Violent Torrent tan rápidamente demostró que su fuerza era extraordinaria. Sin mencionar que Amer también sintió un aura peligrosa viniendo de Shifen, y pudo notar que definitivamente no era rival para Shifen en una pelea 1 contra 1. Sin embargo, si se coordinaba con Leter, incluso si no podían derrotar a Shifen, también sería imposible que Shifen los matase. Sin embargo, justo cuando Amer terminó de hablar, Shifen ya había corrido hacia él. Tan rápido. El asesino llamado Leter estaba conmocionado. A esta velocidad, incluso si activara una habilidad berserk en su forma humana, no sería rival para Shifen. Si no fuera por su transformación demoníaca que mejora su físico, ni siquiera sería capaz de vislumbrar la figura de Shifen. Amer también palideció al ver esto. Rápidamente, blandió la espada en sus manos y ejecutó la cosecha de la muerte de la habilidad Tier 1, que solo podía ser usada en su forma de demonio. Inmediatamente, numerosas rayas de luz negra se abrieron paso, envolviendo un área en forma de cono 20 yardas antes que él. Esta habilidad no podía ser bloqueada, solo esquivada. ¿Está muerto? Cuando la luz negra se disipó, no había señales de la figura de Shifen en ninguna parte. Carta, ten cuidado. En ese momento, el Ranger, que estaba a 10 metros detrás del asesino llamado Carta, se dio cuenta de repente de que Shifen aparecía por encima de la cabeza del asesino. Sin embargo, su advertencia llegó demasiado tarde. Shifen utilizó rápidamente el golpe instantáneo de habilidad tabú nivel 2, su velocidad de ataque aumentaba en un 500% y el daño en un 400% durante 3 segundos. El distante Ranger solo vio muchas rayas de luz azul parpadeando frente a él. Antes de que el asesino llamado Carta pudiera activar desaparecer, su cuerpo ya estaba cayendo al suelo. Poco después, Amer finalmente reaccionó a la situación. Sin embargo, para cuando lo hizo, varias rayas de luz azul se dirigían hacia él. Respondiendo un poco mejor que Leter, Amer ejecutó Whirlwind Slash para defenderse. Sin embargo, como la diferencia de velocidad entre él y Shifen era demasiado grande, antes de que su gran espada pudiese empezar a coger impulso, ya había sido golpeado varias veces. La visión de Amer se volvió gris cuando su cuerpo cayó al suelo. ¿Quién es él? El Ranger se estremeció al ver esta escena. El elementalista masculino llamado Escorpión dio un paso atrás involuntariamente, el terror apareciendo en su cara. 2 expertos de Refinement Realm, cada uno con más de 100.000 HP, murieron instantáneamente. ¿Cómo es que era solo un experto en la cima? Capítulo 1197. Dios demonio. En ese momento, el miedo llenó los ojos del Ranger vestido de negro mientras miraba a Shifen. Si el oponente era solo un experto en la cima, entonces después de transformarse en un alto demonio, podría resistirse más o menos si se asociaba con Escorpión. Una vez terminada la habilidad de Shifen Berserk, podían contraatacar. Sin embargo, el espadachín que tenían ante ellos era evidentemente no solo un experto en la materia. Olvídate de los dos trabajando juntos, incluso si hubiera hecho venir a todo el equipo, estarían tirando sus vidas por la borda. La disparidad de atributos entre ambas partes fue simplemente demasiado grande. Incluso él,
que era un alto demonio, no había conseguido ver claramente los ataques de Shifen. Los demonios altos recibieron una mejora del 20% en su físico, que fue un 5% más que los demonios bajos. Sus atributos principales también aumentarían en un 20%. Pero, incluso entonces, aún no podía seguir el ritmo de Shifen. Nos retiramos. Dicho esto, el Ranger extendió inmediatamente sus alas para prepararse para partir. Al mismo tiempo, también había enviado el comando a retirarse en la charla del equipo. El elementalista llamado Escorpión preguntó apresuradamente. El jefe Brute dijo que no dejáramos entrar a nadie en la isla del demonio. Idiota. El Ranger miró fijamente a Escorpión. Ignorando al elementalista, el Ranger voló directamente. Actualmente eran demonios. La pena de muerte que se les impondrá es extremadamente severa. Si ya sabían que no podían detener a Shifen, persistir en el intento solo sería una tontería. Además, incluso si querían impedir que Shifen y los demás entraran en la isla del demonio, el mejor lugar para luchar contra él no era en el mar, sino en la propia isla del demonio. Eran demonios. Tenían una resistencia mágica innata muy alta, particularmente resistencia a la oscuridad. No necesitaban preocuparse por el oscuro poder corrosivo de la isla. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de sus oponentes. Y lo que es más importante, Demon Island estaba envuelta en niebla gris, lo que redujo significativamente el campo de visión de los jugadores. Sin embargo, demonios como ellos no se vieron afectados por la niebla gris de la isla del demonio en absoluto. Tendrían muchas oportunidades para tratar con Shifen y los otros, cuyas habilidades de Berserk estarían en cooldown, en ese momento. Es demasiado tarde para huir ahora. Shifen no le dio al Ranger ni al elementalista ninguna oportunidad. Activando Windrider, dejó atrás una imagen en la que había estado de pie al aparecer instantáneamente ante los dos miembros de Flower of Seven Sins. Luego golpeó violentamente a Killing Ray. Explosión de la llama del trueno. Rayos y fuego cayeron sobre el Ranger y el elementalista, e incluso la capa de hielo bajo ambos comenzó a desmoronarse y a evaporarse. ¿Se escapó? Cuando los relámpagos y las llamas se disiparon, Shifen solo vio un cadáver de demonio flotando en el agua. Este cadáver pertenecía nada menos que al escorpión elementalista. En cuanto al Ranger vestido de negro, no estaba a la vista. Sin embargo, Shifen no se sorprendió especialmente por este resultado. A diferencia de los demonios bajos, los demonios altos no solo recibieron más mejoras en sus físicos y atributos básicos, sino que también aprendieron algunas habilidades demoníacas poderosas, incluso una habilidad con una poderosa habilidad de escape. Transferencia de oscuridad. Esta habilidad le permitía a uno teletransportarse a cualquier lugar dentro de un radio de 3,000 yardas. Su activación no requirió tiempo de preparación, pero tuvo un enfriamiento de 6 horas. La existencia de esta habilidad hizo muy difícil matar a los jugadores de High Demon. El Ranger consiguió escapar, pero los otros miembros de la Flor de los 7 Pecados que huían a la isla del demonio no eran altos demonios. Sin dudarlo, Shifen inmediatamente empezó a perseguir a esos jugadores demoníacos. Aunque ambos bandos se movían en el aire, Shifen pudo volar libremente en el cielo gracias a Windrider, mientras que los jugadores Demon solo podían deslizarse. Las velocidades de los dos lados eran mundos aparte uno del otro. En cuanto a los ataques lanzados por los jugadores Demon, Shifen no solo los esquivó fácilmente, sino que incluso aprovechó la oportunidad para acortar la distancia entre ellos. Cualquiera con el que Shifen se puso al día fue asesinado en unos pocos golpes. Inicialmente, había más de 80 demonios bajos huyendo de vuelta a la isla de los demonios. Sin embargo, los que lograron llegar a la isla fueron menos de 30. Una vez que llegaron a la isla del demonio, Shifen abandonó la persecución. La isla de los demonios estaba plagada de monstruos de nivel 70. Si no tenía cuidado, definitivamente atraería la atención de los monstruos. Si eso sucediera, no solo no sería capaz de matar a los miembros de la Flor de los 7 Pecados, sino que incluso podría perder la vida. De hecho, tan pronto como Shifen entró en la isla, se dio cuenta de que había más de una docena de acechadores de sombras. Criatura oscura, gran señor, nivel 71 HP 37, 000, 000, 37, 000. Cuando Passing Monarch y los demás también pisaron la isla, no pudieron evitar jadear cuando vieron esta escena. Tan pronto como llegaron, la visión de más de una docena de grandes lores de nivel 70 les dio la bienvenida. Además, estos eran solo los que podían ver. ¿Qué hay de los que están en el bosque que no pueden ver?
Este no era definitivamente un lugar al que los humanos debieran ir. En ese momento, un rugido ensordecedor vino desde el centro de la isla y resonó por todo el lugar. Incluso los acechadores de las sombras se asustaron con este rugido. Inmediatamente después, una columna de luz en blanco y negro se elevó desde el corazón de la isla. En el instante en que apareció este pilar de luz, el monarca pasante y los demás de repente sintieron como si sus cuerpos ya no pertenecieran a sí mismos, hasta el punto de que ni siquiera podían mover las yemas de sus dedos. Solo después de un breve período de tiempo recuperaron gradualmente su movilidad. ¿Qué es eso? Monarca que pasaba miraba fijamente a la columna de luz en blanco y negro, completamente sorprendida por la espectacular vista que tenía ante sí. En ese momento, los cielos sobre la isla del demonio comenzaron a arrugarse, formando un agujero negro. El monarca que pasaba podía divisar vagamente un ojo gigantesco dentro del agujero negro. Una sola mirada a este globo ocular le dio una idea de lo atemorizante que era la criatura dentro de ese agujero negro. En realidad, no solo era Passing Monarch y los demás los que tenían miedo. En ese momento, incluso Shifen podía sentir un aura de muerte que se cernía sobre él. Además, detectó un aura extremadamente familiar que emanaba de ese agujero negro. El poder divino. Sin embargo, el divino poder que estaba sintiendo ahora era completamente diferente de cuando lo encontró antes. En casos anteriores, el divino poderoso sintió que todo provenía de objetos. Además, como el divino poder de estos objetos se originó de los dioses, el poder divino que ellos podían irradiar era extremadamente débil. Si Shifen comparara el divino poder de los objetos y el divino poder que estaba sintiendo ahora, el primero se sentía tan delgado como el aire, mientras que el segundo se sentía tan denso como el mercurio. ¿Cómo puede ser posible? Mientras Shifen miraba el enorme globo ocular rojo, estaba totalmente confundido por lo que estaba pasando. ¿Podría ser un evento en la isla del demonio? En el dominio de Dios, frecuentemente ocurrirían tales eventos. Para los jugadores, estos eventos fueron tanto desastres como oportunidades. Sin embargo, Shifen rápidamente rechazó este pensamiento. Según lo que él sabía de los acontecimientos, un dios real simplemente no podía aparecer. En ese momento, pudo decir con absoluta certeza que el globo ocular masivo era el ojo de un dios. La razón de su certeza era la experiencia personal con este tipo de presión, así que definitivamente no podía estar equivocado. Al mismo tiempo, los miembros de la Flor de los Siete Pecados en la isla del demonio revelaron expresiones excitadas una tras otra mientras miraban al globo ocular gigante en el cielo. Éxito. El lado del jefe Brute tuvo éxito. Ja, ja, ja. El futuro del dominio de Dios será la Flor de la Era de los Siete Pecados. En ese momento, los miembros de la Flor de los Siete Pecados estaban tan emocionados que se olvidaron por completo de su batalla contra Shifen. Mientras tanto, junto con la aparición de este globo ocular gigante, 3 deslumbrantes objetos de oro púrpura cayeron del espacio arrugado. Cada uno de los 3 elementos irradiaba un poderoso poder divino que podía hacer temblar a uno. Inmediatamente después, el sonido de un anuncio del sistema entró en los oídos de Shifen y de los demás. Anuncio del sistema. Algunos jugadores han activado el nuevo paquete de expansión Demon Gods Disturbance. Capítulo 1198. Subida de la oscuridad. El anuncio del sistema resonó en las mentes de todos durante mucho tiempo. Los jugadores de todo el dominio de Dios que habían recibido la noticia quedaron atónitos. Algunos jugadores habían ido directamente a la página web oficial del juego, buscando información sobre esta última expansión, mientras que otros no pensaban en nada de ella. Después de todo, esta no fue la primera expansión que el juego había lanzado. Hacía tiempo que se habían acostumbrado a tales acontecimientos. Sin embargo, cuando Shifen, que estaba en la isla del demonio, escuchó el anuncio de este sistema, se quedó aturdido por un largo momento. Perturbación de Dios demoníaco. Shifen vio como el agujero negro del cielo se cerraba lentamente, el caos agarrando su palpitante corazón. Si hubiera sabido que algo así pasaría, habría hecho cualquier cosa para detener la Flor de los Siete Pecados. El dominio de Dios tenía muchos paquetes de expansión. Entre ellos, algunos tenían muy poca influencia sobre el juego, mientras que otros tendrían un impacto significativo en el mundo. Por ejemplo, el paquete de expansión Abyss Invasión. El paquete de expansión solo había afectado al reino de las Torres Gemelas y a los países vecinos.
El paquete de expansión de la perturbación de Dios demonio, sin embargo, afectó a todo el dominio de Dios, incluso se podría decir que el impacto del paquete de expansión fue tan masivo como una actualización del sistema. Aunque el paquete de expansión de Demon Gods Disturbance no había sido introducido en el sitio web oficial, no era una buena noticia para los jugadores comunes. Más bien, este paquete de expansión benefició a los Dark Players y a los Demon Players. Debido a este paquete de expansión de perturbación de Dios demonio, las restricciones del sistema en el dominio de Dios se habían aflojado, posiblemente roto, permitiendo que las fuerzas oscuras crecieran exponencialmente más fuertes. Como resultado, las fuerzas oscuras encontraron más áreas donde podían reunirse. Estos puntos de encuentro se referían a las ciudades de los PNJ. A medida que las fuerzas oscuras ocupaban más ciudades, los jugadores oscuros podían extender su alcance, tener más facilidad para matar jugadores, e intercambiar los puntos obtenidos por más potencia. También había ciertas herramientas que podían permitir matar a otros jugadores en una ciudad del NPC y salir con seguridad, evitando a los guardias del NPC. Después de que se activó la perturbación de Dios demonio, las ciudades de los PNJ dejaron de ser refugios seguros para los jugadores. Además, si uno no tiene cuidado mientras explora los campos, los PNJs de la Fuerza Oscura podrían incluso reclamar su vida. Los bandidos de los PNJ, en particular, se hicieron más frecuentes. Debido a esto, el dominio de Dios descendería al caos. Las emboscadas en los campos se hicieron más frecuentes, y las incursiones de los PNJs en las ciudades de los PNJs se convertirían en algo cotidiano. Sin embargo, este no fue el cambio más importante. Después de activar este paquete de expansión, todos los monstruos del dominio de Dios ganarían la habilidad de aprender y evolucionar. Entonces podrían aumentar su poder de combate. En pocas palabras, si un gran número de jugadores mataran continuamente a los monstruos de una región, estos monstruos se harían cada vez más fuertes, siendo cada vez más difíciles de matar. Por supuesto, esta mejora no fue sin límites. Los monstruos comunes podrían, a lo sumo, crecer hasta alcanzar los estándares del segundo piso de la torre de Trial, mientras que los monstruos Elite y Especial Elite podrían aspirar al estándar del tercer piso. Los caciques podían crecer hasta el nivel del cuarto piso, los señores y altos señores hasta el nivel del quinto piso, y los grandes señores y grandes señores hasta el nivel del sexto piso. Afortunadamente, había una manera de hacer frente a este problema: moler donde pocos se aventuran. Los monstruos que los jugadores no cultivaban mantendrían sus bajos estándares. Los jugadores también podrían ser pioneros en la creación de mapas de alto nivel. Estos lugares tenían poblaciones de jugadores igualmente bajas. Debido a este paquete de expansión, los diversos gremios grandes se habían entusiasmado más con la idea de ser pioneros en la creación de nuevos mapas. Ya no se habían limitado a sus propios territorios. Esto, a su vez, aumentó la intensidad de la competencia entre gremios. Por el lado positivo, los monstruos que evolucionaron y mejoraron proporcionarían más exp, permitiendo a los jugadores subir de nivel mucho más rápidamente. Hermano Yefen, esta isla es demasiado peligrosa. Creo que deberíamos irnos, aconsejó ansiosamente Shifen. Aunque el globo ocular gigante del cielo había desaparecido, la isla se sentía aún más peligrosa antes. Sus instintos le dijeron que corriera. Al oír esto, Shifen miró a los acosadores de las sombras, que de repente se habían vuelto locos. Suspirando, dijo: «Está bien, vámonos, entonces». Con la situación en la isla del demonio como estaba, no era adecuado para ellos en este momento. El aura del dios demonio había vuelto locos a los monstruos de la isla. En este estado, su poder de combate había aumentado al menos un 30%. La isla del demonio ya había sido peligrosa para él. Ahora que los monstruos se habían vuelto locos, era imposible llegar a las ruinas antiguas. Si quería hacerlo, solo podía esperar hasta que los monstruos volvieran a su estado normal. Cuando Shifen y los demás se habían girado para irse, el rugido de un monstruo les llegó desde dentro del bosque. En el momento siguiente, un sabueso demoníaco de 3 cabezas que medía más de 5 metros de altura fue arrojado de los árboles. Un hombre salvaje de pelo revuelto se sentó sobre este sabueso demoníaco. El hombre medía más de 2 metros de altura, media cabeza más alto que cola. El hombre tenía brazos gruesos y robustos. El hombre llevaba una lanza carmesí en la espalda, cuya longitud estaba decorada con runas divinas de color rojo sangre. Un ardiente resplandor se tragó la punta de la lanza. A primera vista, era obvio que esta lanza no era un arma ordinaria.
Un grupo de jugadores siguió al hombre hasta la cima, nada menos que a las montañas de bronce. Estas personas estaban en su mayoría alrededor del nivel 43. ¿Quiénes son estas personas? El monarca que pasaba volteó la cabeza hacia el grupo de 6 hombres, sorprendido. Los otros miembros de la Alianza de la Libertad también se sorprendieron. El sabueso demoníaco de 3 cabezas era muy grande. En lugar de un monte, parecía un monstruo clasificado por el señor. Nunca antes habían oído hablar de un monte así. Aún más chocante, el salvaje en la cima del sabueso demoníaco era en realidad el nivel 45. Mientras tanto, Shifen reconoció a este salvaje en el momento en que le puso los ojos encima. Lanza bruta. En el pasado, Brute Spear había sido un experto relativamente conocido de la flor de los 7 pecados. En ese entonces, el resto del mundo se refería a él como el dios bruto. En el dominio de Dios, cualquier jugador que fuera apodado un dios había sido un experto en el nivel 6 de la clasificación de Dios. La razón por la que se le conocía como Dios Bruto y no como Dios de la Lanza era su fuerza inhumana tanto en el juego como en el mundo real. Los otros 5 detrás de Brute Spear eran todos expertos de la flor de los 7 pecados. Sus estándares de combate estaban a la par con los del Ranger vestido de negro de antes, habiendo llegado ya al reino de las aguas fluyentes. Incluso en Super Guilds, una fiesta de expertos como esta era rara. Uno solo se encontraría con ellos con cierta frecuencia en la arena oscura. ¿Habéis matado a mis hombres ahora mismo? Preguntó fríamente Brute Spear mientras miraba a Shifen y a los demás. La voz de Brute Spear era áspera. A pesar de que hablaba normalmente, sus palabras sonaban como el rugido de un tigre. Era como los generales de la antigüedad y transmitía una sensación de miedo. Compañero amigo, ¿hay algún malentendido entre nosotros? Preguntó apresuradamente Monarca que pasaba cuando notó que Brute Spear y los otros miembros de Flor de los 7 pecados mostraban signos de actuar. No tomamos la iniciativa de atacar a su gente. Ellos nos atacaron primero. Simplemente estábamos tomando represalias. No me importa. Ahora mismo, estoy preguntando si ustedes mataron a mis hombres o no. Preguntó una vez más Brute Spear, ignorando las palabras de Monarca pasando. Capítulo 1199. Los objetos de Dios demonio. La crueldad fría coloreó las palabras de Brute Spear. De repente, todos sintieron que el aire que los rodeaba se hacía pesado a medida que una intensa presión los agobiaba, dificultando su respiración. Fredo Maliance tenía la ventaja en número, pero Passing Monarchs no dudaba que, si Brute Spear y los demás querían matarlos, no tendrían poder para resistirse. La diferencia de fuerza entre ambas partes era demasiado obvia. Comparado con el Ranger vestido de negro con el que había peleado antes, Brute Spear y los demás eran mucho más fuertes. Si simplemente caían en una lucha contra Brute Spear y sus compañeros, podrían lidiar con el resultado. Sin embargo, cuando el Ranger vestido de negro había matado a sus compañeros, ni siquiera la resurrección había revivido a los muertos. Sus compañeros habían sido expulsados del juego y no habían podido volver a conectarse. Por lo tanto, si murieran ahora, perderían su oportunidad mensual de obtener el legado del mar. En cuanto a confiar en Shifen, mientras que Passing Monarch admitió que Shifen era monstruosamente fuerte, el espadachín acababa de usar su habilidad Berserk. No pudo usarlo de nuevo en poco tiempo. Sus posibilidades de derrotar a los 6 expertos antes que ellos no eran grandes. Mientras Passing Monarch y los miembros de la Alianza por la Libertad permanecían en silencio, sin saber cómo debían responder a la pregunta de Brute Spear, Shifen abrió la boca y dijo: «Así es. Lo hice». Cuando la monarca que pasaba y los demás oyeron la honesta respuesta de Shifen, palidecieron al quedarse sin habla. ¿Cómo es posible que Brute Spear no supiera que ellos fueron los responsables de la muerte de su compañero? Era obvio que Brute Spear estaba jugando con ellos. Una pelea es inevitable. «Huye con todo lo que tengas», dijo apresuradamente Monarch en la charla del equipo. En realidad, ya tenían mucha suerte. Si no fuera por el rechazo de Shifen a los miembros de la Flor de los 7 pecados, habrían perdido sus vidas y sus lanchas rápidas de bronce. Ahora, sin embargo, aunque murieran, podrían quedarse con sus lanchas rápidas. Mientras Passing Monarch se preparaba para una pelea, Brute Spear saltó desde el cazador demoníaco de 3 cabezas. Sin embargo, en vez de revelar la intención de matar, sonrió. «Ja, ja, ja. No está mal. Realmente admites que mataste a mis hombres. Mocoso, tengo que admitir que eres muy valiente». Lanza Bruta se rió del Shifen camuflado. «En nombre de su valentía, les daré la oportunidad de dejar este lugar con sus vidas».
Por supuesto, pueden rechazar mi oferta. Sin embargo, no tendrás esperanza de escapar. Como sus compañeros, usted será excluido del dominio de Dios por algún tiempo. No solo eso, sino que también perderás 3 niveles cuando vuelvas a entrar. ¿Cómo es posible? ¿No reduce la pena de muerte solo un nivel? Los miembros de la Alianza de la Libertad no pudieron evitar el pánico. Perder un nivel ya era un duro castigo. Si perdieran 3, necesitarían mucho tiempo para ponerse al día. En cuanto a si Brute Spear mentía o no, el hombre no tenía razón para hacerlo. Después de todo, la iniciativa estaba en manos de Brute Spear. Si iban a la batalla o no, todo dependía de Brute Spear. Lo que vas a hacer es tener una coincidencia conmigo. Todos ustedes pueden venir a mí juntos. Mientras afeites un cuarto de mi HP, tú ganas. Si ganas, puedes irte de aquí de una pieza. Por otro lado, si pierdes, necesitarás contribuir con una parte de tu alma, dijo Brute Spear, sonriendo mientras miraba a Passing Monarch y a los demás. ¿Contribuir nuestras almas? Esta fue la primera vez que Monarca Pasante había oído hablar de tal cosa, y no podía evitar preguntar. Si contribuimos con nuestras almas, ¿qué precio tendremos que pagar? No es gran cosa. Estarás en un estado de debilidad durante varios días. En realidad no morirás, explicó Brute Spear, comprendiendo plenamente las preocupaciones de Passing Monarch. Después de que aporten sus almas, dejaré que todos se vayan a salvo. Basado en su personalidad, ya debería haber matado a cada una de estas personas. Sin embargo, acababa de recibir 3 tesoros del dios demonio, y necesitaba a alguien que los probara. De lo contrario, habría actuado en lugar de desperdiciar tantas palabras con esta gente. Hermano Yefen, ¿qué opinas? El monarca que pasaba no pudo evitar preguntarle a Shifen. Para él, las condiciones de Brute Spear le parecían beneficiosas. Originalmente, Passing Monarch pensó que Brute Spear pediría sus lanchas rápidas de bronce a cambio de dejarlas ir. Sin embargo, tratar con un estado debilitado durante una semana más o menos fue mejor que perder 3 niveles. Además, tampoco era seguro que fueran a perder. Si a todos sus miembros se les permitiera atacar juntos, sus posibilidades de victoria serían bastante altas. ¿Almas que contribuyen? El nombre de cierto artículo apareció de repente en la cabeza de Shifen cuando escuchó la explicación de Brute Spear. El orbe del alma. En el pasado, este era un artículo muy conocido en el dominio de Dios. Además, había pertenecido a la flor de los 7 pecados. El Soul Orb se había hecho famoso por su capacidad de poner a un jugador en un estado de extrema serenidad, sacrificando las almas de otros jugadores. La actividad cerebral del jugador afectado también aumentaría, lo que, a su vez, ayudaría a aprender técnicas de combate, a mejorar las tasas de finalización de habilidades, o incluso a convertirse en un jugador de estilo de vida Master o Grandmaster mucho más fácilmente. Este orbe del alma era mucho más efectivo que un ambiente de alta densidad de maná. Como resultado, cuando las varias superpotencias querían nutrir a un genio en particular, comerciaban con la flor de los 7 pecados. La flor de los 7 pecados también estaba más que dispuesta a comerciar. Después de todo, solo usando las almas que unos pocos jugadores contribuyeron, podían obtener una gran cantidad de recursos y excelentes armas y equipos. En el pasado, Shifen había oído que, para alimentar a Alicia, la bruja del oeste, el gremio de milagros había intercambiado a un legendario fragmentado con la flor de los 7 pecados. Actualmente, basado en la descripción de Brute Spear y la apariencia del dios demonio, Shifen estaba un 80% seguro de que Brute Spear tenía el orbe del alma en su poder. En el dominio de Dios, además de los atributos básicos, habilidades y objetos, las técnicas de combate también afectan el poder de combate de un jugador. El Soul Orb era un tesoro que permitía a los jugadores aprender y dominar rápidamente las técnicas de combate. Pensando hasta este punto, Shifen miró a Brute Spear y dijo, ni siquiera lo pienses. No estaremos de acuerdo con su condición. El repentino rechazo de Shifen dejó estupefacto a todos. El monarca que pasaba se quedó boquiabierto en Shifen. No podía entender por qué Shifen diría algo así. ¿Había realmente una necesidad de luchar contra Brute Spear y los otros? ¿Eso significa que quieres morir, entonces? La expresión de Brute Spear se oscureció inmediatamente. De repente, el ambiente se volvió extraordinariamente pesado, y Passing Monarch y los otros miembros de la Alianza por la Libertad lucharon por respirar. ¿Crees que puedes matarnos sin pagar un precio? Preguntó Shifen. Antes de que nadie se diera cuenta, 2 pergaminos mágicos aparecieron en sus manos.
Estos pergaminos mágicos eran nada menos que los pergaminos mágicos de nivel 3 que había obtenido del Rey Serpiente del Mar. Uno era un pergamino mágico defensivo de nivel 3, mientras que el otro era un pergamino mágico de destrucción a gran escala de nivel 3. Pergaminos de nivel 3. La tez de Brute Spear se volvió fea cuando vio los dos pergaminos en las manos de Shifen. Capítulo 1200. Pecado de orgullo. Los pergaminos mágicos de nivel 3 eran extremadamente raros en el dominio de Dios. Era casi imposible encontrar uno en el mercado. Incluso si uno fuera a un guild grande a comprar pergaminos mágicos de nivel 3, necesitarían una relación cercana con el comprador y artículos raros para ofrecer a cambio. Mientras tanto, Brute Spear reconoció los dos pergaminos mágicos de Shifen. Uno de ellos contenía un pergamino mágico de destrucción a gran escala de nivel 3, y cuando este pergamino fue activado, incluso los jugadores demonios como él, con un alto HP y defensa, morirían instantáneamente. El segundo era un pergamino mágico defensivo de nivel 3, y actualmente era reconocido como el mejor pergamino para salvar vidas en el dominio de Dios. Mientras el pergamino mágico defensivo de nivel 3 estuviera activado, los jugadores actuales estarían indefensos contra él. Incluso un hechizo de destrucción a gran escala de nivel 4 no podría romper un hechizo defensivo de nivel 3. Incluso los monstruos míticos de nivel 4 no podían romper el hechizo defensivo. Si Shifen activara este pergamino mágico, realmente no podrían hacer nada a Shifen y a su grupo al salir de la isla del demonio. Esto no fue un resultado que Brute Spear deseaba ver. ¿Estás dispuesto a separarte de dos pergaminos mágicos de nivel 3? Lanza Bruta miró con ira a Shifen. No esperaba que el grupo de Shifen tuviera tal baza. Si era posible, quería matar a Shifen antes de que este último pudiera activar los pergaminos mágicos. Sin embargo, ya había descubierto el estándar de Shifen como un experto en la materia. Ni siquiera un experto en dominios podría impedir que Shifen activara esos pergaminos. Sin embargo, tanto si se trataba de la destrucción a gran escala Magic Scroll o Defensive Magic Scroll, ambos eran objetos extremadamente raros y valiosos en esta fase del juego. Se negó a creer que Shifen se separaría de ellos tan fácilmente. ¿Por qué hay que ser reacio? Shifen se rió. Ahora que la isla del demonio se ha transformado, una vez que regresemos, podemos vender esta información a varias superpotencias. Estoy seguro de que estarán más que dispuestos a compensarnos por nuestras pérdidas. Al escuchar las palabras de Shifen, las expresiones de Brute Spear y las de sus compañeros se retorcieron. No querían otra cosa que destrozar a Shifen. Actualmente, todavía tenían muchos asuntos que tratar en la isla del demonio, y les llevaría algún tiempo antes de que terminaran. Si las otras superpotencias se enteraran de la isla del demonio, estallaría una guerra. Si eso sucediera, otras superpotencias podrían arrebatarles algunos de los objetos que estaban buscando. Definitivamente, este no era un resultado que deseaban ver. Admito que eres muy inteligente. Dilo, entonces. ¿Qué es lo que quieres? Lanza Bruta gruñó mientras reprimía su burbujeante ira. Al oír esto, las esquinas de los labios de Shifen se alzaron mientras decía sin prisas. Puesto que es una competición, tenemos que igualar las probabilidades. Sus condiciones son simplemente demasiado unilaterales. Si ganamos, solo conseguimos salir a salvo, pero si perdemos, tenemos que contribuir con una porción de nuestras almas, sufriendo un estado de debilidad por un largo periodo. Si realmente quieres una coincidencia, hazlo justamente. Ya que tenemos que contribuir con nuestras almas si perdemos, ¿no deberías ofrecer algo también? Los artículos que el demonio Dios había concedido eran diferentes de las gotas de monstruo. No hubo tiempo de espera de 2 horas para tomar posesión. A menos que los objetos tuvieran una configuración que los hiciera caer al morir, incluso si mataba a Brute Spear, no había garantía de que pudiera sacar los objetos de la bolsa del hombre. Incluso si algo caía, era poco probable que fuese el orbe del alma lo que quería. En el pasado, muchas superpotencias habían buscado el orbe del alma y habían empleado muchos medios, honestos o no, para obtenerlo. Sin embargo, sin importar lo que intentaran, no habían conseguido el orbe del alma y no tenían otra opción que intercambiar valiosos tesoros con la flor de los 7 pecados. ¿Colaborar con artículos? Lanza Bruta miró con ira a Shifen. Desafortunadamente, actualmente no tenía forma de tratar con el espadachín. Por el contrario, Shifen tenía su debilidad, la isla del demonio, en la palma de su mano. Bien. Si ganan, les daré una pieza del equipo de oro oscuro de nivel 45.
Sin embargo, tienes que reducir mi HP al 50% para ganar. Puedes elegir cualquiera de las dos opciones. Al escuchar las palabras de Brute Spear, todos los presentes no pudieron evitar admirar a Shifen. Esto fue especialmente cierto para los 5 miembros de Flower of Seven Sins junto a Brute Spear. Si no fuera porque Shifen es su enemigo, podrían incluso aplaudir al hombre. El hecho de que Shifen hubiera convencido a Brute Spear de dar un paso atrás, aunque fuera uno muy pequeño, fue una hazaña asombrosa en sí misma. Después de todo, en la flor de los 7 pecados, Brute Spear era miembro del pecado del orgullo. Si Shifen eligiera la primera opción y compitiera sin recompensa, el grupo de Shifen solo necesitaría reducir el HP de Brute Spear en un 20%. En cuanto a la segunda opción, aunque hubo una recompensa, tendrían que reducir a la mitad el HP de Brute Spear. La diferencia era obvia. Si el grupo de Shifen quisiera ganar, definitivamente elegirían la primera opción. Al final, nada cambiaría. Entonces, ¿estás diciendo que, si diezmamos todo tu HP, nos darás un artículo épico? Preguntó Shifen, sonriendo. Realmente eres un bastardo codicioso. ¿Creen que valen un artículo épico? Dijo con desdén Brute Spear. Aunque el equipo de oro oscuro nivel 45 es tentador, ¿crees que me faltaría algo así? Dijo Shifen, riendo mientras exponía el efecto de brillo de los brazaletes del tirano enojado. Inmediatamente, el resplandor del tirano epopeya del tirano enojado aturdió a todos los presentes. Anteriormente, Shifen había ocultado los efectos luminosos de sus armas y equipos, lo que hacía muy difícil determinar la calidad de sus artículos a menos que se hubieran investigado los diversos materiales del dominio de Dios. Obviamente, nadie de los presentes pudo determinar la calidad de sus artículos. De lo contrario, se habrían quedado atónitos. Equipo épico. Pasando Monarca se sorprendió cuando notó los brazaletes de Shifen. Incluso la Alianza de la Libertad solo poseía unas pocas piezas de equipo épico. Era increíble que un jugador solitario como Shifen también poseyera una pieza. Parece que realmente te he subestimado. Cuando Brute Spear miró al tirano enojado de Shifen, la codicia apareció en sus ojos. Epic Equipment era incluso raro en Super Guilds. Los Super Guilds tenían muchos menos artículos épicos que los expertos de punta. Solo a los mejores expertos que se desempeñaron muy bien se les asignó Epic Equipment. Incluso Brute Spear solo llevaba 2 piezas de equipo épico. Había recibido uno de ellos de la flor de los 7 pecados, mientras que acababa de obtener el otro de la búsqueda del dios demonio. No tenía ningún brazalete épico. Si pudiera obtenerlos, sin duda aumentarían sus atributos básicos. Si quieres hacerlo de esa manera, lo haremos justamente. Si apuesto un artículo épico, entonces ustedes también tienen que apostar un artículo épico, dijo Brute Spear, burlándose. Obviamente no fue posible robar los brazaletes épicos de Shifen. Incluso si mataba a Shifen, el espadachín dejaba caer objetos al azar. La posibilidad de obtener esos brazaletes épicos era simplemente demasiado baja. Si quería, tenía que apostar. Si pierdes, solo tienes que entregar un objeto épico, pero si perdemos, tenemos que ofrecer nuestras almas y un objeto épico. ¿Llamas a eso justo? Shifen sonrió con suficiencia. Si deseas una justicia absoluta, bien. Tú y yo, 1 a 1. Dijo Brute Spear. Si ganas, te daré un artículo épico de primer nivel. ¿Un artículo épico de primer nivel? La expresión de Shifen se convirtió en desprecio. Luego hizo públicos los atributos del tirano enojado para que todos los vieran. Si puedes ofrecer una mejor pieza de Epic Equipment que la mía, lo consideraré. Si no, no hay trato. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para leer los de PDFs de nuestras novelas. Fin del capítulo.